Hola a todos, hoy vamos a comenzar una serie de grabaciones referidas a Jorge Luis Borges que tienen que ver con algunas curiosidades respecto de su propia vida, su literatura, cómo llegó en este primer video a escribir textos narrativos y cómo lo podemos ver en su figura más allanada, tan difícil y tan complejo que parece su figura y su literatura, no digo que no lo sea, pero podemos ver en él, en su literatura, un camino de iniciación para que el lector pueda entender de esa manera un poco mejor cuáles son sus fuentes literarias. Vamos a empezar con un texto muy autorreferencial y cómo surgió el mismo. Vamos a empezar. Este texto que vamos a empezar a analizar, que se llama El Sur, que apareció primero en el diario La Nación en 1953 y que Borges luego incluyó en ficciones, surge, ustedes saben que Jorge Luis Borges tiene una afinidad muy refinada por la poesía, por los ensayos. Y en 1938, específicamente en la Nochebuena, le sucede algo que lo va a definir, lo va a marcar y lo va a determinar literariamente. Va a visitar a una amiga para que la amiga, el tema de la amiga es un tema que surgió también para el análisis. Algunos decían que era una escritora chilena y otros que era una escritora argentina. Bueno, al final nos vamos a quedar con que él mismo en su autobiografía dice que esto pasó cuando fue a visitar y a invitar a la escritora chilena. Ese me fue el nombre, esperen que voy a mirar. Se llama María Luisa Bombal. Se llamaba porque murió a los 69 años. Y bueno, la mamá de Borges le dijo, anda a invitarla para la Nochebuena, algo que es verdaderamente humano. Él se dirige al edificio en donde vivía y no pudo, de la ansiedad, no pudo esperar el ascensor. Cuando iba subiendo por escalera, se lleva por delante una ventana que estaba abierta y recién pintada. Bueno, eso le produjo un corte, un gran corte, y cuando llega al departamento llega todo ensangrentado y lo derivan para una visita médica a un hospital. Bueno, es cosido, la situación se resuelve, pero él empieza a tener fiebre muy alta y lo llevan a la sala de operaciones, lo abren y habían quedado fragmentos de pintura, de vidrio, de pequeños vidrios, y esto hace que se le produzca una septicemia. Ustedes saben que una septicemia es una infección generalizada en todo el cuerpo y queda internado durante más de un mes al cuidado de su madre y le fue muy difícil recuperarse en periodos de vigilia, en periodos en donde tiene alucinaciones, gritaba. Bueno, le costó mucho recuperarse de este episodio. Estuvo internado más de 30 días y cuando sale de este proceso, él hablaba con su madre y le decía que ya no iba a volver a poder escribir. O sea, tiene las dudas de cualquier mortal. Uno que lo ve tan alejado. Y se propone escribir algo que no sea ni poesía ni el género ensayístico, sino que dice, bueno, voy a escribir algo que nunca he escrito, porque en el caso de que no me salga bien, no voy a generar falsas expectativas acerca de eso, a lo sumo dejo de escribir, pero no sé cómo me va a salir. Bueno, luego de un tiempo, porque la verdad que quedó muy traumatizado, con una gran cicatriz que tapaba con una boina. Hay fotos de la época en las que él aparece con una boina. Escribe su primer texto literario
que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Creo que es en 1939, o sea, casi un año después de lo que le pasó. Y bueno, le salió bastante bien, no podemos decir que no. Y luego él transmuta esta experiencia tan nefasta que le pasó con la ventana, el golpe, la septicemia, lo traslada a un cuento que es El Sur, en donde él sitúa, es autorreferencial, a Dalman, Juan Dalman, que también sufre un accidente igual al de él, y queda en el hospital un tiempo. También era bibliotecario, como Borges, estaba en una biblioteca municipal. Y al igual que Borges, este personaje se debate entre dos linajes. Por un lado, una familia de una gran cultura y alemana, y por el otro lado, las raíces propias del argentino, raíces, en este caso, criollas. Les recomiendo que lo lean porque es un texto apasionante, no solo porque es autorreferencial, sino porque el final es abierto y nos deja una duda de si lo que sucedió con Dalman fue verdaderamente real, verosímil en el contexto de un texto. Recuerden que no hay nada real, sino que ficcional, si hablamos de textos literarios, pero sí sabíamos que Dalman, tal como lo explica, el texto no está relatado en tercera persona, no lo relata Dalman. Lo importante es que él, el personaje, no desea morir en la cama de un hospital, y ahí sí habla el autor. Habla el autor, quiero decir, que está personalizada su opinión. Y intenta morir en un lugar que no le es propio, intenta morir en un lugar idealizado, en un lugar en el que las fuentes del linaje se debaten, y él, con la propia impericia de un hombre de ciudad, lo resuelve de alguna manera. Yo, para no spoilearlos, con El Sur. Lo interesante de este análisis es primero lo autorreferencial, para que vean que lo que le pasó está plasmado en este texto. Lo interesante de este análisis es ver que el puntapié inicial de Borges con los textos narrativos específicamente se produce luego de un episodio traumático. Como digo yo, como cualquier mortal, como alguien que cometió un error de ansiedad, subir unas escaleras rapidísimo, llevarse por delante una ventana. Yo siempre vi en Borges, con este tema, a un ser humano absolutamente tan parecido a las cuestiones cotidianas que nos pueden pasar a todos. Bueno, aquí empezaríamos con el primer video de Borges y el comienzo de un mito propio borgiano acerca de cómo comienza a escribir textos fantásticos. Les agradezco la escucha y nos veremos en el próximo video.